Hola, buen día. Mi nombre es Ángel Alexis Betanzo Rojas, alumno del segundo grado Grupo B, y hoy hablaremos sobre la materia de geometría analítica del profesor Osvaldo Rosas Torres con el tema de hipérbola en geometría analítica, obviamente. Bueno, hablaremos sobre temas como el concepto y sus elementos, las distintas ecuaciones, la relación entre los elementos y algún ejemplo. Sin más, debemos de empezar por qué es la hipérbola. Bueno, la hipérbola es conocida como el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen la siguiente condición. El valor absoluto de la diferencia de las distancias desde un punto cualquiera de la hipérbola hasta dos puntos fijos llamados focos debe ser constante. En particular, o en pocas palabras, una hipérbola es el resultado de cortar un cono mediante un plano con un ángulo menor que el ángulo que forma la generatriz del cono respecto a su eje de revolución. O, todavía más abreviado, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Ya sabiendo esto, pues podemos hablar de los elementos, las partes que forman a la hipérbola, que es importantísimo abordar este tema. Serían los focos, que son los puntos fijos F y F', el eje principal o real, que es la recta que pasa por los focos, el eje secundario imaginario, que es la mediatriz del segmento FF', el centro, que es el punto de intersección de los ejes, los vértices, que son los puntos A y A', son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Los puntos B y B' se obtienen como intersección del eje imaginario con la circunferencia que tiene por centro uno de los vértices y de radio C. Los radios vectores, la distancia focal, el eje mayor, el eje menor, los ejes de simetría, las asíntotas y la relación entre los semiejes. Ya sabiendo de un vistazo general cuáles son los elementos de la hipérbola, podemos hablar de su relación, que los puntos B y B' de una hipérbola corresponden a los puntos donde se cruzan el eje principal y la circunferencia imaginaria de radio C, semidistancia focal, con centro en el punto A. En consecuencia, como puedes ver en la siguiente representación, que la hacemos aquí, el segmento que une el punto A y el punto B coincide con el radio de dicha circunferencia. De forma que se puede demostrar a partir del teorema de Pitágoras que la relación entre los parámetros A y B y C es la siguiente: C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, ya con esto aprendido, podemos decir que es muy importante la relación que tienen todos estos elementos para formar una hipérbola. Ahora toca hablar de las ecuaciones de la hipérbola, que son, por llamarlo así, tres principales, aunque hay más, pero yo decidí incluir esta y otra que me pareció interesante, ya que las otras dos me parece que son, por decirlo, como un tema aparte para tratar. Y primero que todo tenemos la ecuación ordinaria de la hipérbola. En segundo lugar, veremos una variante de la ecuación ordinaria. Se trata de la ecuación reducida o canónica de la hipérbola. Luego estudiaremos cómo es la ecuación general de una hipérbola. Y por último, analizaremos las ecuaciones de dos casos particulares de hipérbolas: la hipérbola equilátera y las conjugadas. La conjugada es la que no incluí, por lo que mencioné anterior. Y la ecuación ordinaria es cuando queremos definir mediante una ecuación una hipérbola con centro fuera del origen de coordenadas
con punto 0,0, que esto lo mencioné anteriormente, es el centro, el origen de la gráfica, del plano. Bueno, la fórmula de ecuación ordinaria de la hipérbola en coordenadas cartesianas es la siguiente, la podemos apreciar aquí. No la menciono para no tener algún error, pero la podemos apreciar muy bien aquí. Bueno, la ecuación canónica o reducida de la hipérbola, lo único distinto que tiene de la ordinaria es que sirve para expresar analíticamente las hipérbolas cuyo centro es el punto 0,0. Por tanto, utilizamos la ecuación canónica o reducida de la hipérbola cuando el centro de la hipérbola es el origen de coordenadas. La fórmula será igual, la podemos apreciar aquí, x a la 2 sobre a a la 2 menos y a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1. Bueno, ahora la ecuación general, que la fórmula de la ecuación general de una hipérbola es ax al cuadrado más bx a la y más cy al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Sin embargo, para que la ecuación anterior sea de una hipérbola, los coeficientes a y c deben ser diferentes de 0 y a la vez tener signos contrarios. Esta es como la extra, la ecuación de la hipérbola equilátera, la que me pareció interesante. Bueno, una hipérbola equilátera es aquella en la cual la longitud del semieje real es equivalente a la longitud del semieje imaginario. Esto significa que A es igual a B. Por tanto, la ecuación de una hipérbola equilátera es de la siguiente forma, que igual la podemos apreciar acá. X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre A al cuadrado es igual a 1. Y ahora podemos apreciar aquí un ejercicio que, bueno, ¿cuál es la ecuación de la hipérbola con centro en el punto menos 1,3? Una longitud del semieje real de 3 unidades y la longitud del semieje imaginario paralelo al eje y de 7 unidades. Podemos apreciar acá todo el procedimiento. Y bueno, esto fue todo por hoy. Me gustó abordar este tema, me parece bastante interesante. Y bueno, es todo. Gracias. Hasta luego.